A grabar. Listo, buenas noches, estimados estudiantes. Bienvenidos al módulo, ¿verdad? De historia o a la asignatura de historia en este caso. Para mí es un placer compartir este espacio con ustedes. Bienvenidos, ¿ok? Para lo que nosotros vimos el año pasado, ¿se acuerdan que nosotros vimos lo que eran las civilizaciones antiguas? Mesopotamia, Egipto, China, ¿verdad? Ahora nos toca, y vimos India, ahora nos toca ver Grecia y Roma, ¿verdad? Que son de las dos civilizaciones más importantes del mundo occidental. Ya los vamos a ir viendo, ¿ok? ¿Está claro? Pregunto, ¿alguna vez ustedes han escuchado sobre Grecia, que es la primera civilización que vamos a tocar? ¿Alguna vez han escuchado sobre Grecia? ¿Qué han escuchado sobre Grecia? Marjorie, ¿no? ¿Ok? Juliana o Juliana, cuéntame, ¿qué has escuchado sobre Grecia? Buenas noches, licenciado. No, lo que pasa es que yo el año pasado, o sea, yo recién estoy en segundo de bachiller, yo no entré a la clase del año pasado. Ok, lo importante, ¿verdad? Es que esto de aquí es nuevo, o sea, es nuevo. Por eso les digo, ¿qué han escuchado ustedes sobre Grecia? ¿Alguna vez han escuchado más cosas? Ah, el nombre de Ghost Hour. Ok, sí, es un juego, ¿verdad? De Play Están divididos importante. en ciudades y estados, poblaciones y Ok, estados. excelente. Las famosas ciudades-estados, excelente. Ya vamos a hablar de las famosas ciudades-estados. Entonces ya vamos a entrar en materia. ¿Ok? Listo. ¿Todos pueden ver? ¿Sí? Ok. Excelente. Entonces, vamos a ver lo que es, o vamos a dar una pequeña introducción a lo que es la civilización griega y la civilización romana como tal. ¿Ok? Las civilizaciones, tanto griega como romana, fueron pilares fundamentales de lo que es la historia occidental. Recuerden que el mundo está dividido en hemisferio occidental y en hemisferio oriental. Yo les pregunto, nuestro Ecuador, nuestro continente americano, en qué hemisferio está? ¿Occidental u oriental? Alce la manito. Nadie me enciende el micrófono. Me alzan la manito para poder darles la palabra. Pregunto, el Ecuador, ¿en qué hemisferio está? ¿Occidental u oriental? Priscila, buenas noches. Buenas noches, profesor. Está en el occidental. Correcto, excelente Priscila, ¿verdad? Nuestro Ecuador, nuestro continente americano está en el occidente, ¿ok? O el hemisferio occidental como tal. Excelente. Bien, vamos ahora con lo siguiente. Vamos a ver la geografía e historia de Grecia. Quiero que vayan anotando, si tienen por ahí un cuadernito, lo vamos a ir anotando, ¿ok? ¿Cuál era la ubicación de Grecia? Grecia se encuentra en lo que es el sur de Europa, en la península de los Balcanes, con un extenso litoral e islas. Recuerden que inclusive si nos vamos a nuestro tiempo, el tiempo actual, vemos que uno de los destinos paradisiacos de las personas es la famosa isla de Santorini, en Grecia, ¿ok? Esas casas blancas con el agua cristalina, bueno, todo eso forma parte de Grecia y que en algún momento fue también la antigua Grecia común. Dentro de Grecia existen tres periodos primordiales, ¿ok? Que es el periodo arcaico, periodo clásico y periodo helenístico. En el periodo arcaico, por favor anótelo, comenzó en el siglo 7 antes de Cristo. Repito, el periodo arcaico comenzó en el siglo 7 antes de Cristo y se caracterizó por lo que son la formación de ciudades-estados, como bien lo decía su compañera. ¿Qué eran las ciudades-estados? Eran estados o ciudades como tal que tenían sus propios gobernantes, sus propias leyes, su propio ejército, pero todos dentro de la antigua Grecia. Un ejemplo para esto en la actualidad, por ejemplo, es en Estados Unidos. Estados Unidos, cada estado tiene sus propias leyes. Miami, Nueva York, ¿verdad? Tienen sus propias leyes, ¿verdad? Sus propios estados.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dentro de esto, en la antigua Grecia, las ciudades-estados también tenían sus monarcas. ¿Cuáles eran? Anótelo, por favor, es importante. ¿Cuáles eran las dos ciudades-estados más importantes de Grecia? Era Atenas y Esparta. Los atenienses, ¿verdad?, eran dedicados a la filosofía, a los libros, a la lectura, mientras que los espartanos eran dedicados a lo que era la guerra como tal. ¿Alguna vez alguien de ustedes ha visto la película 300? ¿Verdad? ¿Han visto la película 300 alguna vez? Bueno, los que no, véansela, ¿verdad? Esto habla mucho de Esparta, ¿ok? Y ahí les va a dar todo esto de lo que es Esparta como tal, ¿ok? Para que ustedes vayan viendo un poquito de esto. Tener hombres fuertes, así es. Obvio que sí, la mujer espartana era muy importante. ¿Por qué? Porque ella era la única, o las mujeres espartanas eran las únicas, supuestamente los espartanos, que daban a luz verdaderos hombres, ¿verdad? Porque eran dedicados a la guerra, ¿ya? Ellos eran dedicados a la guerra. Por eso es que era el trato diferente a la mujer espartana, o en Esparta la mujer era muy importante, porque era la única que podía dar a luz, ¿verdad? Hombres de verdad, hombres preparados para la guerra. ¿Listo? Seguimos. Dentro de esto, vamos a ver el periodo clásico, ¿verdad? En el periodo clásico, aquí fue una era de gran desarrollo cultural griega, artístico, filosófico, marcado por la guerra del Peloponeso entre Atenas y Esparta. Por eso les digo, eran ideas contrapuestas. Los atenienses dedicados a la filosofía, mientras que los espartanos dedicados a la guerra, ¿verdad? Entonces tuvieron conflictos, siempre tenían conflictos entre las dos ciudades más, en las ciudades-estados más importantes de la antigua Grecia. Luego tenemos lo que es el periodo helenístico, ¿verdad? Este periodo helenístico se extendió desde la muerte de Alejandro Magno hasta la conquista romana. Recuerden que Grecia es conquistado por Roma. Aquí es importante algo. ¿Alguna vez han escuchado sobre Alejandro Magno? ¿Quién alguna vez haya escuchado sobre Alejandro Magno? ¿Quién ha escuchado? A ver. Me suena, dice Bellabel. El primer ciso del Imperio Romano. Bueno, Alejandro Magno no era romano, ojo a esto, ¿verdad? Él era macedonio, ¿verdad? Obviamente pertenecía a Macedonia en ese tiempo a Grecia, era griego, como tal. Pero Alejandro Magno fue uno de los conquistadores o de los emperadores más grandes de la historia. Por eso se lo llama Magno. Magno, ¿verdad? Significa grande. Por eso era Alejandro el Grande. ¿Ok? Por esa razón. ¿Estamos claros? Ya se lo conocía como Alejandro Magno. Listo. Seguimos. Alejandro Magno también es importante. No se ve nada en la pantalla porque dejé de compartir. A mí me gusta que cuando comenzamos a dialogar estas cosas, a mí me gusta dejar de compartir para poder ver. También Alejandro Magno entra a la palestra internacional, sobre todo un poquito de misticismo, ¿verdad? Sobre Alejandro Magno porque muere a la edad de 33 años, ¿verdad? Justo muy parecida a la edad de Jesucristo, ¿verdad? Entonces se tiende a un poquito este misticismo, ¿no? De que Alejandro Magno, el gran conquistador, muere a los 33 años, igual que Jesucristo, y bueno. Hasta la actualidad todavía no se encuentra la tumba de Alejandro Magno. Muchos arqueólogos han dedicado su vida a buscar la tumba de Alejandro Magno y lastimosamente no la han encontrado. ¿Ok? Han dedicado su vida entera, ¿verdad?, a buscarla, pero no la encuentran. Obviamente el arqueólogo que la encuentre va a tener reconocimiento mundial. ¿Ok? Seguimos. ¿De qué falleció? ¿Mandé? ¿De qué falleció el Magno? Excelente pregunta. Alejandro Magno muere de malaria, ¿verdad? En uno de sus viajes a Asia, ¿verdad? Se dice que muere de malaria. Recuerden que la malaria
es mucho más fuerte que el dengue, mucho más fuerte que el paludismo, ¿verdad? La malaria infecta lo que es el torrente sanguíneo y pues es muy devastador. Inclusive las personas que se salvan de la malaria quedan con secuelas. ¿Ok? Listo, seguimos. ¿Dónde fue enterrado? Todavía no, ese es el misterio y ese es el misticismo en donde muchos dedican su vida a encontrar la tumba de Alejandro Magno. Bien, vamos con lo siguiente, la filosofía y pensamiento griego. Por favor, anote, esto es muy importante. ¿Cuáles fueron los 3 filósofos griegos más importantes? Sócrates, Platón y Aristóteles. Por favor, eso no se pueden olvidar. Repito, los 3 filósofos más importantes, Sócrates, Platón y Aristóteles. Sócrates fue maestro de Platón y Platón fue maestro de Aristóteles. Aristóteles. Correcto, excelente. Aquí es importante y me voy a quedar con Aristóteles, ¿ok? Él decía que el hombre es como una tabla rasa, que siempre va aprendiendo. Y si nosotros nos ponemos a pensar, ¿verdad? Realmente es verdad, porque nosotros hasta el día de hoy, hasta este instante, hasta este minuto, seguimos aprendiendo. Yo aprendo de ustedes, ustedes aprenden de mí, y mañana salimos a comprar o salimos al bus, salimos a cualquier lado y seguimos aprendiendo. Y eso es lo que decía Aristóteles, que el hombre nace como una tabla rasa y que poco a poco va aprendiendo. También Aristóteles decía que todos los extremos son malos. Es decir, que el hombre tiene que buscar un equilibrio. Es decir, ser muy bueno es malo y ser muy malo también es malo. ¿Ok? Que nosotros tenemos que buscar un equilibrio. ¿Verdad? Que el hombre tiene que buscar un equilibrio, que eso es esencial. Buscar ese equilibrio como tal. ¿Ok? Seguimos. Como ya le había dicho, Sócrates inventa lo que es el método socrático, anótelo, es importante, ¿verdad? El método socrático, la búsqueda de la verdad a través del diálogo y la crítica. Platón, las teorías de las formas, la búsqueda de la perfección y la verdad más allá del mundo sensible, y Aristóteles, el estudio del mundo natural y la lógica, estableciendo las bases de lo que es la ciencia moderna. Seguimos. Vamos a hablar un poquito del arte y la arquitectura griega. El arte griego se caracteriza por su armonía, su belleza y perfección, ¿verdad? Aquí, en el primer punto, vamos a ver la arquitectura. ¿Cómo era la arquitectura griega? Sobre todo el Partenón, ¿verdad? Templo dedicado a la diosa Atenea, es un ejemplo de la arquitectura dórica, con columnas robustas y proporciones perfectas. Ya vamos a hablar de los dioses, ¿ok? Ya vamos a hablar de los dioses, vamos a hablar de cosas esenciales, no los voy a confundir, porque si nos ponemos a hablar de todos los dioses, imagínense, no nos cabe la noche. Luego tenemos lo que es la escultura, el David de Miguel Ángel, el famoso Michelangelo, es una de las esculturas más famosas del mundo, se inspiró en la tradición escultórica griega. Y por último, la cerámica, con figuras negras y rojas, representa una forma de arte vibrante y expresiva. Luego nos vamos aquí a la mitología y la religión. Recuerden, ¿qué es ser politeísta? Alcemos la manito, los que quieran participar. ¿Qué es el politeísmo? ¿Qué es ser politeísta? ¿A ver? ¿Alguien que haya escuchado alguna vez esa terminología? Aceptar muchos dioses. Correcto, Yesenia, igual Bellabel. Creer en muchos dioses. ¿Ya? Tener muchos dioses, y esto era lo que eran los griegos. Vayan anotando lo que les voy a decir. ¿Cuáles eran los dioses o los 3 dioses principales? Vean la pantalla. Primero, Zeus, el rey de los dioses. ¿Ok? Era el dios central, Zeus, el rey de los dioses. Luego estaba su hermano, Poseidón, ¿verdad? El dios del mar, Poseidón. Y por último, su hermano, Hades, el dios del inframundo. Entonces, ¿cuáles eran los 3 dioses principales? Zeus,
el rey de los dioses, Poseidón, el dios del mar, y Hades, el dios del inframundo. ¿Ok? Hay muchas historias, hay muchos mitos, muchas leyendas en torno a los dioses. ¿Qué es lo que pasa? Decían que los dioses se podían convertir en humanos, ¿verdad? Y es así como ellos bajaban acá a la tierra y tenían relaciones amorosas con humanos, y ahí es que nacen los famosos semidioses. ¿Ok? ¿Alguna vez ustedes han escuchado sobre el famoso Hércules? ¿Verdad? ¿Alguna vez han visto las películas de Hércules? Hércules era un semidios, ¿verdad? Era un semidios, era mitad dios y mitad humano. Su padre era Zeus, ¿verdad? Que había mantenido una relación con una humana. ¿Ok? Y así hay muchos semidioses más. Perseo, los que hayan visto la película Furia de Titanes, ahí van a conocer a Perseo, que también era hijo de Zeus, semidios también. Y así muchos más. Como me decían en la clase anterior, Mister, lo de Percy Jackson, increíble. Si pueden ver Percy Jackson, ¿verdad? No hay ningún problema, véanlo, ¿verdad? Que es muy buena y explica mucho sobre los dioses griegos, ¿ok? Y sobre esta historia de los grandes semidioses, ¿ok? ¿Está claro? Entonces, vamos a dejar claro, los tres dioses principales, ¿verdad? Tenemos Zeus, Poseidón y Hades, ¿ok? Seguimos. Aquí es importante algo, porque también ellos creían mucho en el inframundo. ¿Qué era el inframundo? Era el mundo de los muertos, ¿verdad? En este caso, Hades era el dios del inframundo. El inframundo también estaba protegido por Cerbero. ¿Quién era Cerbero? Era el perro de tres cabezas que custodiaba la entrada del inframundo. Aquí es importante esto porque eh, Cerbero casi siempre se lo ha representado en películas y todo esto, inclusive estuvo hasta en las películas de Harry Potter, el famoso perro de tres cabezas y todo. Inclusive, si lo podemos llevar mucho más allá en la historia, ¿verdad? A los arqueros de fútbol se los conoce como cancerberos, ¿verdad? El cancerbero. ¿Por qué? Porque ellos cuidan el pórtico, la puerta. Y viene de aquí, de cerbero, ¿verdad? Por eso que a los arqueros se los conoce como cancerberos, o se les dice en ciertas ocasiones el cancerbero de Ecuador, ¿ya? Pero, por ejemplo, ¿por qué? Porque protege la portería o la puerta, el arco. Entonces, asimismo, Cerbero era el perro o el famoso perro de las tres cabezas que protegía o que era el guardián de lo que era el inframundo. ¿Ok? Seguimos. Vamos ahora con lo siguiente. Vamos ahora con Roma. ¿Tiene alguna pregunta, alguna duda sobre Grecia? ¿Estamos claros? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Voy a dejar de compartir para pasar a Roma. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Así es, también es un semidios, correcto. Sí, sí, realmente por eso le digo, no los voy a confundir, porque si no, imagínense, podemos pasar aquí toda la noche y no vamos a terminar en los semidioses, los hijos de Atenea, Medusa, ¿quién fue Medusa? ¿Verdad? Imagínense, la mujer Medusa, les voy a contar rapidito antes de pasar a Roma. Medusa, como ustedes la conocen, la famosa mujer con las serpientes en la cabeza y que convertía en piedra a todo aquel que la veía. Bueno, ¿verdad? Todos conocemos esa historia. Es Medusa, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Medusa, que era una de las gárgolas, ¿verdad? Perdón, de las gorgonas, de las hermanas gorgonas, eh, Medusa nunca fue así. Medusa era una mujer hermosa, la más bella del templo de Artemisa, ¿ok? Ella era una virgen del templo de Artemisa. ¿Qué pasa? Poseidón se enamora de Medusa y Poseidón se convierte en humano y la viola a Medusa.
¿qué es lo que hace Artemisa? En castigo, como no podía castigar a Poseidón, castiga a Medusa y la convierte en lo que ustedes ya conocen, ¿verdad? Pero Medusa nunca fue, ¿verdad? Ya nunca fue una mujer como ustedes la conocen, ¿ok? Obviamente fue decapitada por Perseo, ¿verdad? Según la historia, hijo de Zeus, un semidios, ¿ok? Pero no los vamos a confundir en eso. Listo. Vamos a pasar a Roma, ¿ok? Así es, por eso le dije, era una virgen, ¿verdad? Una sacerdotisa del templo. De Atenea, sí, Atenea, no de Artemis, Atenea. Bien, ok, vamos entonces a hablar de Roma. ¿Alguna vez ustedes han escuchado de Roma? ¿Qué han escuchado de la antigua Roma? A ver, ¿qué han escuchado de la antigua Roma? Los quiero escuchar. A ver, ¿qué han escuchado? Pero igual que todo. ¿Cómo? Roma no fue donde fue juzgado Jesús. Correcto, excelente. Ya vamos a ver. Aquí es importante, gracias por hacerme esta acotación. Nosotros vamos a escuchar mucho estos términos, los siguientes términos, y que quiero que lo vayan anotando. El AC y el DC. A.C, ¿verdad? Y el D.C. ¿Qué significa? Antes de Cristo, AC, antes de Cristo, DC, después de Cristo. La historia toma como referencia el nacimiento de Cristo como año cero, ¿ok? Ese es el año cero, el nacimiento de Cristo. Entonces, por eso es que se divide la historia en antes de Cristo y después de Cristo, ¿ok? ¿Está claro? ¿Ya? Porque vamos a ver mucho esta terminología como tal. Excelente, los gladiadores, ¿verdad? Espartaco y todas esas guerras púnicas. Ya después vamos a ir hablando un poquito de lo que fue Espartaco y todo aquí. ¿Listo? Seguimos entonces, vamos a entrar a Roma. La geografía romana, ¿verdad? Aquí es importante, por favor, en el papelito, en el cuadernito que ustedes tengan allí. Vamos anotando. Hay 3 etapas históricas de Roma. 3. ¿Cuál es la primera? Es la monarquía romana o reino romano. La segunda, la república romana. Y la tercera, el imperio romano. ¿Está claro? Repito, las 3 etapas de Roma: reino romano, república romana e imperio romano. Aquí la historia de Roma es una historia muy parecida a un aspecto bíblico, a la historia o a la famosa historia de Caín y Abel. Ok, ya saben que Caín mata a Abel. En este caso, la historia se centra en 2 hermanos, Rómulo y Remo. ¿Ya? Los hermanos Rómulo y Remo, que desde muy pequeños, hijos de Júpiter, descendientes de Júpiter, ¿verdad? Que desde muy pequeños fueron criados en la selva y amamantados por una loba, ¿ok? Por una loba, la famosa loba luperca, la loba luperca, ¿verdad? Fueron amamantados. Por eso es que a las personas que les gusta el fútbol van a ver que el equipo de la Roma, su símbolo es una loba, ¿verdad? Inclusive usted va a la ciudad de Roma, al Museo Nacional de Roma, y usted se va a encontrar con, lo primero que usted encuentra es una loba como tal. Correcto, Fernando, excelente. Rómulo mata a Remo, y es así como se convierte en el primer rey o el primer monarca de Roma, cuando Rómulo mata a su hermano Remo. ¿Ok? ¿Está claro? Entonces, por eso les decía que esta historia es muy parecida a la historia de Caín y Abel. ¿Ok? Seguimos. Luego, ¿verdad? Roma se funda, anótelo, importante. Roma es fundada en el 753 antes de Cristo.
¿verdad? Fue un reino gobernado por reyes, valga la redundancia. ¿Ok? Luego viene la República Romana. ¿Cuándo se inicia la República Romana? En el 509 antes de Cristo. 509 antes de Cristo. Se estableció lo que es la República Romana, caracterizada por su sistema político y militar. ¿Ok? Esto es importante porque luego de la República Romana, en la República Romana, voy a hacer énfasis en algo, en la República Romana es importante algo. No hay un rey, no hay un monarca, sino que hay tres. Se maneja lo que son los triunviratos, es decir, tres personas gobernaban en ese tiempo. Por eso se lo conoce como triunvirato. Luego viene el Imperio Romano, que es en el 27 antes de Cristo, ¿verdad? Roma se convirtió en un imperio que se extendió por gran parte del mundo conocido. El primer emperador romano es Octavio Augusto. Les pregunto, dicho esto, ¿verdad? Cristo o Jesús, ¿en qué etapa nace? ¿En el reino, en la república o en el imperio? A ver. En el imperio. Correcto, Fátima, excelente. En el Imperio Romano nace Jesucristo. Excelente, ¿ok? Seguimos. Luego de esto, aquí es importante porque Roma nos deja un legado hasta el mundo actual, ¿ok? Hasta la actualidad. ¿Cuál de estos es? Sobre todo su organización. Sobre todo en la República existía lo que era un Senado, una asamblea, magistrados, tribunos de la plebe. El Senado, ¿cómo sería el Senado actualmente? ¿Qué sería lo que es el Senado en esa época de Roma, aquí en nuestro país? ¿Cuál sería el Senado? ¿Cuál sería el Senado? La Asamblea, excelente, Jorge, ¿verdad? Ese sería prácticamente el Senado actualmente. En ese tiempo, en Roma, era el cuerpo de ancianos, ¿verdad?, que asesoraba al gobierno. La asamblea, ciudadanos con derecho a voto, magistrados, oficios con diferentes funciones, tribunos de la plebe, ¿ok? Que eran los defensores de los derechos de los plebeyos, que era sobre todo el pueblo. La sociedad romana estaba dividida en clases sociales con roles y derechos diferentes. Los patricios pertenecían a las familias aristócratas, eran las personas que tenían dinero. Recuerden que en esa época todavía existía la esclavitud y entre más esclavos usted tenía, ¿verdad? Era sinónimo de que usted tenía mucho más dinero. ¿Ok? Ahora, los que vayan a estudiar leyes o los que tienen familia de abogado, ¿verdad? O están cerca de los abogados, este derecho y legado romano es muy importante porque hasta nuestros días todavía se enseña, sobre todo los estudiantes de primero y segundo ciclo de leyes ven lo que es el derecho romano. El derecho romano es un sistema legal complejo y sofisticado, se basa en la ley escrita y la jurisprudencia, con instituciones como el Senado, los magistrados y la Asamblea. Código Justiniano, esto de aquí fue un emperador Justiniano que implementa el código, ¿verdad? En el siglo VI después de Cristo, ordenó la recopilación y sistematización de lo que es el derecho romano, creando el Corpus Juris Civilis. Por ejemplo, yo les puedo poner una pregunta. ¿Quién creó el Corpus Juris Civilis? Ustedes me van a tener que contestar. El emperador Justiniano. ¿Ok? Que influyó en el desarrollo del derecho occidental. El legado del derecho romano se extendió por todo el imperio y ha tenido una profunda influencia actualmente en lo que es el derecho moderno en Europa y América Latina, especialmente en lo que es el derecho civil y el derecho penal. La arquitectura y arte romano. Los romanos fueron maestros de lo que es la ingeniería y la construcción, creando esculturas monumentales como el Coliseo, creo que todos lo hemos visto en películas, al Coliseo, ¿verdad? Y el Panteón como tal. La escultura romana se caracterizó por su realismo,
y su representación de los retratos de personajes importantes. Y por último, los mosaicos, sobre todo lo que vemos en el Vaticano, ¿verdad? Todo esto con pequeñas piezas de piedra o vidrio, decoraban pisos, paredes, edificios públicos y privados como tal. Ahora, llegamos a un punto esencial donde no quiero que se vayan a confundir. ¿Ok? Recuerden, Roma conquista Grecia, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que hacen los romanos? Los romanos se llevan a los mejores filósofos, se llevan a los mejores ingenieros de Grecia, se los llevan a Roma, a que esparzan sus conocimientos. Entonces, a manera militar, Roma conquista Grecia, pero de manera cultural, prácticamente Grecia conquista a Roma. Por eso es que nosotros vemos una gran similitud entre las culturas griegas y la cultura romana. Y es aquí donde vamos a partir de esto, de los dioses. Solamente cambiaban sus nombres. Por ejemplo, Júpiter aquí era el rey de los dioses. ¿Ok? Júpiter era el rey de los dioses. Marte era el dios de la guerra. Y Neptuno, ¿verdad? Era el dios del mar. Entonces, por favor, el rey de los dioses en Roma era Júpiter, ¿ok? Júpiter, ¿ya? El dios de los mares, ¿verdad? Era Poseidón. Ya, y si usted me pregunta, pero mister, falta uno, ¿verdad? Que es Hades, ¿verdad? ¿Quién era Hades en Roma? Era Plutón, ¿ya? Plutón. Entonces, ¿cuáles eran los tres dioses principales romanos? ¿Ok? Júpiter, Neptuno y Plutón. ¿Ok? Repito, los tres dioses principales romanos, Júpiter, Neptuno y Plutón. ¿Está claro? Sí, exacto. Los dioses tienen los nombres de los planetas. Excelente, Carlos. Sí, así es. ¿Ok? Entonces no hay pierde allí. En cambio en Grecia, ya saben que era era Zeus, Poseidón y Hades. Y en Roma, Júpiter, Neptuno y Plutón. ¿Está claro? Correcto, los planetas tienen los nombres de los dioses. Ok, los romanos también rendían cultos porque recuerden que los romanos todavía eran politeístas hasta cierto punto, ¿verdad? Eran politeístas, es decir, que creían en varios dioses. ¿Ok? ¿Qué es lo importante acá? Como los romanos iban conquistando pueblos, incorporaron también dioses de otras culturas, entre ellos los principales de Egipto, a Isis, Cibeles y Mitras, ¿ok? Que eran dioses egipcios, ellos también lo incorporaron dentro de su gama de dioses. Pero aquí hay un punto, que también dentro del Imperio Romano sucede lo que es el cristianismo, es decir, existe un monoteísmo, o sea, de politeístas pasan a ser monoteístas. Monoteísta significa que creo en un solo Dios, y es así como el cristianismo se comienza a esparcir por todo el imperio como tal. ¿Ok? En conclusión, tanto el legado de Grecia y Roma, las civilizaciones griegas y romanas dejaron un legado invaluable para la humanidad. Su influencia en la filosofía, el arte, la arquitectura, el derecho y la cultura perdurará hasta nuestros días o perdura hasta nuestros días. El pensamiento griego sentó las bases de la filosofía occidental, mientras que la arquitectura romana inspiró la construcción de monumentos emblemáticos. El derecho romano, base del derecho moderno, se extendió por todo el imperio y continúa todavía inspirando sistemas legales. Voy a hacer preguntas de la clase, ¿ok? Les pregunto, ¿cuáles eran los dos? Alzamos la manito nada más. ¿Cuáles eran las dos ciudades-estados de Grecia más importantes? A ver, ¿quién se anima? ¿Cuáles eran las dos ciudades-estados más importantes? A ver, Génesis. Atenas y Esparta. Correcto, excelente. Atenas y Esparta, ¿verdad? Excelente, Génesis.
Vamos a ver, ¿cuáles eran los 3 filósofos más importantes de Grecia? A ver, Karen, cuénteme. Era Zeus, el rey de los dioses, Poseidón, dios del mal, y Hades, dios del inframundo. Correcto, excelente, ¿verdad? Eran los 3 dioses más importantes, excelente, muchísimas gracias, Karen. ¿Cuáles eran las 3 etapas de Grecia? A ver, ¿cuáles eran las 3 etapas? Bueno, Karen me dijo los 3 dioses, no los 3 filósofos, ¿no? Eso lo voy a tener claro. Los 3 filósofos, recuerden que eran Platón, Aristóteles y Sócrates. A ver, ¿cuáles eran los 3 periodos de Grecia? ¿Quién me ayuda? A ver, Bellabel. ¿Bellabel? No, se arrepintió. Ok. Ok, a ver, vamos a ver por ahí, a ver quién se anima. A ver, Mayra Franco, cuéntenme. Arcaico, clásico e histórico, creo, no me equivoco. Helenístico, bien, excelente, Mayra. Helenístico, bien, excelente, estaba atenta, Mayra, bien. Y última pregunta, para irnos a descansar. A ver, ¿cuáles eran los 3 dioses romanos? A ver, está facilita esa. A ver, Carla. Carla Cadena. Júpiter, Nocturno y Plutón. Ok, Júpiter, Neptuno y Plutón. Bien. Ok, ¿alguna pregunta más? ¿Alguna duda que tengan? Está claro, ¿no? Claro, conciso y preciso. ¿Verdad? No nos vamos a confundir allí. Listo, excelente. Entonces, para mí, como siempre, un placer, un gusto verlos a todos. No se preocupe, Bellabel, no se preocupe. ¿Ok? Entonces, nos vemos la próxima clase. ¿Ok? Bendiciones y que tengan un excelente fin de semana todos. ¿Ok? Que Dios Muchas nos cuide gracias. mucho. Gracias. Bendiciones. Excelente fin de semana. Igualmente, igualmente. Gracias. Chao, chao. Chao, licenciado. Chao.